escuchamos con mucha atención. Otto, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Nuevamente hacemos un enlace contigo, Otto, para ver dónde estamos ubicados y qué sucede desde allá con la información. Ricardo, Anita, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en el Centro Histórico Capitalino a propósito del Día Internacional del Libro. Estamos frente a la Biblioteca Nacional, donde también se resguarda el Archivo General de Centroamérica. Cerca de 27.000 títulos llenos de conocimiento y de la historia del país desde 1535 hacia 1984 están resguardados aquí, uno de los puntos de mayor visita cuando estudiantes, investigadores sociales, periodistas o cualquier persona interesada en buscar un libro, algún título para poder leerlo, pues acuden. Las otras dos grandes bibliotecas de la capital, por lo menos incluso del país, es la Biblioteca del Banco de Guatemala en el Centro Cívico y la Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si usted en este día del libro se ha sentido motivado a comenzar a buscar un título y una buena opción puede ser alguna de estas bibliotecas, que lo que requieren es un documento de identificación para poder leer estos títulos que están a la espera de usted, para poder aprovechar más todo este conocimiento universal que reflejan, que resguardan los libros. Compañeros, este es mi reporte aquí desde el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahí está nuestro compañero recorriendo distintos lugares de la ciudad capital. Una muy buena mañana. Tenemos, por supuesto, 16 grados la temperatura actual en la ciudad capital. Muchos temas importantes para seguir compartiendo. Y vamos de lleno a hacer un recorrido por distintos lugares del mundo en tiempo real, como lo hacemos todos los días. Seguimos repasando esos títulos, esas noticias que están llenando las portadas de los diarios a nivel internacional. Vemos a continuación el siguiente, una fotografía, unas imágenes que nos hablan de cómo está siendo despedido el Gabo en Colombia. Los acordes del Requiem de Mozart de un famoso vallenato inundaron el martes la Catedral Primada de Bogotá durante el homenaje a la memoria de Gabriel García Márquez, quien escribió con letras de oro el nombre de Colombia en el mundo. Esto dijo el presidente Juan Manuel Santos. El acto en la catedral ubicada en la céntrica Plaza de Bolívar comenzó pasado el mediodía y estuvo encabezado por Santos, quien la víspera viajó para hacer un homenaje en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, para crear también ahí una guardia de honor. Pero ahora entonces Gabriel García Márquez está siendo honrado, homenajeado en su natal Colombia por esto, y sabemos que las celebraciones, los homenajes van a continuar esta semana. Hoy se tiene planificado también una lectura masiva, una lectura abierta de uno de sus libros. Así es que muchos homenajes que se llevan a cabo en Colombia para el Gabo, y nosotros seguimos recorriendo el mundo conociendo qué más se está destacando, y para ello nos vamos con Aleja. En efecto, María René, muchas gracias. Los guías nepaleses o nepalíes anunciaron que no escalarán más en el Everest esta temporada en homenaje a sus colegas muertos la semana pasada en una alud, poniendo así fin a los planes de ascenso de cientos de montañistas extranjeros. Los Sherpas aportan una ayuda crucial a la escalada de la más alta montaña del planeta al transportar tiendas y suministros, pero también reparando el material de escalada o fijando las cuerdas para ayudar a sus clientes a hacer la cumbre en los 8.848 metros de altura. Nicolás Maduro lanza una nueva ofensiva económica para incrementar la producción en Venezuela, que importa casi todo, y hacer una revolución fiscal en un marco de inflación récord y escasez de productos básicos que fogoneó sangrientas protestas callejeras en un país altamente dependiente de las importaciones. Con crecimiento del consumo de la última década y un aparato productivo débil, Maduro busca combatir las dificultades económicas que golpean el bolsillo de los venezolanos y que desataron 2 meses de protestas con saldo de 41 muertos. Estados Unidos conmemoró el Día de la Tierra con un llamamiento a la responsabilidad compartida en un planeta que se calienta y que, según indicó la NASA, no conoce de fronteras ni divisiones cuando se observa desde el espacio. El evento en la estación central del tren de Washington congregó a niños de distintas escuelas que contemplaron, entusiasmados, las animaciones e imágenes de alta resolución de la Tierra a través de una gran pantalla. El cambio climático resultado de la acción humana centra las preocupaciones de grupos ecologistas y gobiernos en este Día de la Tierra número 44. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana, imágenes impactantes de la Tierra, 7:38.
Y a esta hora también hablamos del deporte, mucha información antes de que salga de casa, deporte internacional, donde vamos a destacar el empate sin goles del Atlético de Madrid ante el Chelsea en el inicio de las semifinales de la Champions. Así que la información deportiva del ámbito internacional también está presente en Viva la Mañana y la vemos a continuación. Champions. Se realizó la primera semifinal y donde el Chelsea sacó un valioso empate sin goles frente al Atlético de Madrid en el partido de ida realizado en el Estadio Vicente Calderón. Al finalizar los 90 minutos, ninguno de los dos equipos pudo encontrar el gol, lo que dejó abierta la llave para el juego de vuelta, el cual se realizará en el Stamford Bridge. El equipo de Mourinho tiene la duda de su portero Peter Cech, además de John Terry, quienes no concluyeron el partido por lesión. El veterano futbolista galés Ryan Giggs ha sido nombrado como nuevo entrenador temporal del Manchester United hasta que el club decida el reemplazo del destituido David Boyes, quien tenía contrato por 6 temporadas con el Manchester y no ha llegado a completar los 10 meses como sustituto de Alex Ferguson, que estuvo 26 años al frente del equipo de Old Trafford. El galés con 631 es el jugador con más partidos oficiales disputados con la camiseta de los Diablos Rojos. Nunca ha ocultado su deseo de convertirse en el entrenador cuando finalice su etapa como jugador, en la que suma 23 temporadas siempre con el United. Desde su debut de la mano de Alex Ferguson en 1991, con tan solo 17 años, Giggs ha marcado 109 goles y es además el jugador con más títulos ganados en la historia del fútbol mundial, entre ellos 13 ligas inglesas, 4 copas de Inglaterra, 2 ligas de campeones, una intercontinental y un campeonato mundial de clubes. El veterano jugador se hará cargo del banquillo del United mientras el club decide quién se hace al mando del equipo, que tras caer eliminado en la Liga de Campeones es séptimo en la Premier League con 57 puntos y a 23 de líder el Liverpool. Entre los candidatos se llega a hablar también en Inglaterra del técnico del Real Madrid, el italiano Carlos Ancelotti, el del Atlético, el argentino Diego Pablo Simeone, el francés Laurent Blanc, actualmente al frente del Paris Saint-Germain, e incluso se especula con el regreso de Alex Ferguson. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, y después de ver lo que está ocurriendo con la Champions, tenemos que hablar de uno de los eventos deportivos más importantes del Mundial, obviamente, Brasil 2014. Estamos a tan solo 50 días del cotejo deportivo más importante, más seguido seguramente por todo el mundo, y vamos recordando, como lo hacemos habitualmente, algunos goles o momentos históricos importantes de este cotejo deportivo a 50 días del Mundial Brasil 2014. En el lugar 52, ese golazo del holandés Ernie Brands en el Mundial de Argentina 78, en el partido de la segunda ronda de la fase de grupos ante Italia. En el puesto 51, ese gol del brasileño Carlos Alberto, con el que finalizó la goleada de 4-1 ante Italia en la final de México 70. En el puesto 50, este golazo de tiro libre del sueco Anders Svensson, con el que Suecia eliminó a Argentina del Mundial de Japón y Corea 2002. Bueno, ahí lo tiene la información deportiva en Viva la Mañana, no falta. Y ahora pasamos a analizar el tema que habíamos adelantado desde muy temprano, porque
Ciertas palabras, ciertas discusiones que tuvo el presidente Otto Pérez Molina en una entrevista ha creado, bueno, ciertas polémicas. Hablando de la reelección, vuelven a poner entonces a la mesa aquí en Guatemala el tema de la reelección del Ejecutivo. ¿Será viable para nuestro país? ¿Será necesario entonces empezar a cambiar esta Constitución, lo que se estipula en cuanto al periodo, en cuanto al mandato de un presidente en nuestro país? Este tema, bueno, está dando de mucho que hablar y lo vamos a analizar esta mañana aquí con nuestro invitado, el doctor Eduardo Stein, expresidente de nuestro país. Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Se abre nuevamente este tema de la reelección del Ejecutivo en nuestro país. No es un tema nuevo, no es la primera vez que se menciona o que se empieza a discutir la posibilidad o si es necesario cambiar la Constitución para la reelección del Ejecutivo, para permitir esa reelección. Mire, le quisiera contestar de tres maneras. Primero, no creo que sea sano discutir solo el tema de la reelección para una reforma de la Constitución. Yo he sido siempre partidario, junto con otras personas que conocen mucho más que yo de este tema, de que necesitamos una reforma de los poderes del Estado. Una reforma política. La Constitución del 85 ya no da de sí. Y ninguna persona sigue usando la ropa de hace 30 años, sobre todo si era bebé, como era nuestra democracia recién recuperada. Segundo, yo creo que es sano el que se discutan esta y otras reformas, sobre todo reformas al régimen electoral y de partidos políticos, reformas al sistema judicial, en fin, porque estamos con un texto constitucional que fue escrito para una realidad que ya no existe. Claro, un contexto distinto al que estamos viviendo. Digamos, desde cuestiones más estructurales, como es el caso de la supervisión de tribunales, por ejemplo, que aunque existe formalmente es muy defectuosa, hasta temas tan específicos como que la policía no puede realizar después de las 6 de la tarde un cateo en una casa en busca de criminales. Es decir, tenemos un texto constitucional obsoleto. El tema de la reelección es una de las llaves que nos permitiría discutir más ampliamente la reforma de los poderes del Estado. Ahora, en sí el tema, yo creo que es importante que se tenga una discusión madura en función de lo que ha pasado. La población, por ejemplo, puede comparar los presidentes que ya ejercieron la más alta magistratura con los candidatos que quieren competir para el año entrante y ver si vale la pena pensar en la reelección de alguno de ellos frente a las nuevas candidaturas, que sería tal vez una forma un poco superficial de verlo. Segundo, podemos ver América Latina. Hay varios países que no tenían reelección, que ahora sí la tienen, tuvieron la oportunidad de discutirlo públicamente, las autoridades correspondientes modificaron esa parte de la Constitución, como fue el caso de Colombia o Costa Rica, pero mire el caso costarricense, quien más lo impulsó fue el presidente Arias, que ya había sido presidente. Gana por apenas 18,000 votos sobre Otón Solís. Y ahora quien iba de cuarto en las encuestas es el presidente electo. O sea que lo que la gente está buscando es más bien un conjunto de respuestas concretas a sus problemas cotidianos. Claro. No importa tanto quién se las dé y cuál sea el régimen, si se puede hacer por vía de una reelección, y si va a ser consecutiva, la gente puede votar en contra de quien ejerció la presidencia durante los 4 años. ¿Y ahora por qué cree que el tema causa tanta polémica? Porque, como dijimos, o sea, no es la primera vez que se discute, no es la primera vez que un presidente quizá viene y lanza esa idea de reformar, de venir y decir, bueno, quizá tendríamos que considerar la reelección del Ejecutivo. ¿Por qué es causa de polémica cada vez que se menciona una reforma? Mire, yo no soy jurista, mucho menos constitucionalista. Yo creo que los constituyentes que redactaron la Constitución del 85
lo que hicieron fue poner una serie